Vamos a comenzar con la unidad 4, que es el método de cadenas de Markov. El primer problema que repasaremos se llama línea telefónica y dice: sea una línea telefónica de estados ocupado igual a 1 y desocupado igual a 0, si en el instante x0 está ocupada, en el instante x1 estará ocupada con una probabilidad de 0.7 y desocupada con probabilidad 0.3. Si en el instante x0 está desocupada, en el estado x1 estará desocupada con probabilidad 0.9, en x1 estará ocupada con probabilidad 0.1. Ok, esto quiere decir ocupado y desocupado son los dos estados posibles de la línea telefónica. Quiere decir que son las dos cosas que puede estar haciendo o las dos cosas que le pueden estar sucediendo a línea telefónica. Y vamos a identificar la línea ocupada con 1 y desocupada con 0. Eso es lo que significan estos de aquí. Ahora, aquí dice en el instante x0. Los instantes en los problemas de las cadenas de Markov se refiere a cada vez que va cambiando el estado, cada vez que pasa de ocupado a ocupado o de ocupado a desocupado o viceversa. Ese es el instante. Por ejemplo, si nosotros empezamos a contar, entonces la primer llamada o la primera vez que nosotros busquemos cuál es el estado actual de la línea telefónica será x0, es el estado inicial, es como nosotros vamos a empezar a registrar los estados. De ahí en adelante vamos a llamar a la siguiente llamada o la siguiente vez que nosotros revisemos el estado de la línea telefónica, x1, x2, x3 y así sucesivamente, hasta encontrar todos los instantes o todas las ocasiones o todos los momentos. Depende del problema o depende de la situación, es como se va a manejar. El tiempo que está utilizándose aquí es irrelevante, simplemente se toma como si fuese una ocasión o un momento cuando sucede algo. Nos pueden mencionar que cada día, ok, el momento sucede cada día, pero también nos pueden mencionar como si fuera alguna decisión en la que no se toma en cuenta el tiempo. En realidad lo que nosotros estamos buscando es cada vez o cada oportunidad en la que la línea telefónica en este problema va a cambiar de estado, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. Y aquí dice que si la línea está ocupada, hay una probabilidad de que esté ocupada de nuevo con un 70%, un 0.7 de probabilidad. Si la línea está ocupada, existe un 0.3% de que la siguiente revisión que nosotros le hagamos esté desocupada. Ahora, si al iniciar nosotros tenemos la línea desocupada, tenemos un 0.9% de que esté desocupada la siguiente vez que busquemos cuál es el estado actual de la línea telefónica, y si comenzamos con la línea desocupada tenemos un 0.1% de que la línea esté ocupada la próxima vez que nosotros la revisemos o que nosotros veamos cuándo es la próxima llamada, etcétera, como lo queramos ver. Recuerden que aquí no hay una unidad de tiempo específica. Ok, con esto nosotros vamos a formar un diagrama de transición y una matriz de transición, que es lo que nos importa. Ok, esta es la matriz de transición. Recuerden que 0 es desocupado y 1 es ocupado. Vamos a llamar a esta matriz P porque estamos hablando de probabilidades. La probabilidad de que esté desocupada y pase de nuevo a estar desocupada es de 0.9. Como lo vemos aquí en el enunciado. Está desocupada, entonces lo siguiente estará desocupada con 0.9. O sea que de 0 pasa otra vez a 0 con un 0.9 de probabilidad. Ahora, de estar desocupada a estar ocupada, tiene un 0.1% de probabilidad, que es pasar de 0 a 1, de desocupado a ocupado. Ok, en las cadenas de Markov debemos de tener cuidado de que
corroboremos que todos los renglones, la suma de todo un renglón debe de ser igual a 1. Las matrices de transición en las cadenas de Markov tienen la particularidad que la suma de todos los elementos de un renglón son igual a 1, porque eso se refiere al 100% de la probabilidad, o sea, todo lo que puede llegar a suceder, pero solamente eso sucede en los renglones, no vamos a sumar las columnas, solamente los renglones. Si la línea está desocupada, existe un 90% de probabilidad de que vuelva a estar desocupada, y si está desocupada existe un 10% de probabilidad de que la siguiente vez esté ocupada. Y aquí nosotros tenemos todo lo posible, todo lo que puede pasarle a esa línea telefónica cuando se encuentra ocupada. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando iniciamos nosotros considerando que la línea está ocupada? Como dice aquí el problema, en el instante x0, es decir, el instante inicial o el primer momento, está ocupada. En el instante x1, es decir, al siguiente instante, la siguiente vez que nosotros revisemos la línea telefónica, estará ocupada con probabilidad 0.1. Recordemos, ocupado es 1. Y aquí está diciendo ocupado pasa a ocupado con probabilidad de 0.7. O sea que de 1 pasa a 1 con 70% de probabilidad. Y si está ocupada, tiene un 30% de probabilidad de que la siguiente vez, el siguiente instante, se encuentre desocupada. O sea que de 1 va a pasar a 0 con probabilidad del 30%. De 1 pasa a 0 con 0.3 y de 1 pasa a 1 con probabilidad 0.7. Esto es para la matriz inicial. Se llama el primer paso. Es P. Esta es la probabilidad de todo lo que puede llegar a sucederle a la línea telefónica. Ok. Nosotros vamos a considerar que esto es un paso. ¿Sí? Es la siguiente vez que nosotros supervisamos la línea telefónica. Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber la segunda vez que superviso la línea? O la tercera vez o la cuarta vez. Nosotros vamos a tener que multiplicar la matriz por sí misma para tener la P cuadrada. P por P es P cuadrada. Y si yo multiplico esta matriz por esta matriz, obtendré las probabilidades de lo que sucederá la segunda vez. Esto es en el primer instante, la primera vez que yo tomo la supervisión, tomo los datos de esa supervisión. Y esto es la segunda vez. En P1 es como si yo quisiera saber qué es lo que pasa mañana. El estado x0 se refiere a hoy. El estado x1 es el siguiente instante. Vamos a pensar que se hace una llamada por día para poner un tiempo. Entonces, mañana la probabilidad de que la línea esté desocupada, si estaba desocupada, es del 90%. Si hoy la línea está ocupada, tiene un 30% de probabilidad de que mañana esté desocupada y un 70% de que mañana esté ocupada. Ahora, x0 es hoy. P, es decir, como si fuera P0. Y este es P1, lo que pasa al día siguiente. Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber pasado mañana? O al día siguiente, o al día siguiente de ese día. Para eso son estos exponentes que se encuentran en las P. Ahora, ¿cómo puedo hacer cómo puedo tener el resultado? Pues voy a multiplicar la matriz por sí misma. P por P es igual a P cuadrada. Recuerden que para multiplicar matrices vamos a multiplicar el renglón por la columna. Si yo quiero saber cuál es el valor de esta celda, entonces voy a multiplicar el renglón por la columna y los voy a sumar. El primer valor del renglón por el primer valor de la columna más el segundo valor del renglón por el segundo valor de la columna, que es algo más o menos así. Entonces, esta celda se encuentra en esta parte, que es el primer renglón y la primera columna.
Entonces el primer valor del renglón es 0.9 y el primer valor de la columna es 0.9. Los voy a multiplicar más el segundo valor del renglón por el segundo valor de la columna. Aquí están y los voy a sumar estas multiplicaciones y voy a obtener que es 0.84. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero conocer el valor de esta celda? Pues aquí me encuentro en el segundo renglón y en la primera columna. Voy a multiplicar los valores del segundo renglón por la primera columna. ¿Cuál es el primer valor del renglón, del segundo renglón? 0.3. ¿Y cuál es el primer valor de la primera columna? 0.9. Aquí está. Vamos a multiplicar 0.3 por 0.9. Ahora vamos a multiplicar el segundo valor del renglón, 0.7, por el segundo valor de la columna, 0.3. Hacemos estas multiplicaciones, sumamos los resultados y obtenemos que el valor de la celda es 0.48. Ahora, si yo quiero conocer el valor de esta celda, entonces voy a multiplicar la segunda columna por el primer renglón. ¿Cuál es el primer valor del renglón? 0.9 y el primer valor de la columna es 0.1 más el segundo valor del renglón por el segundo valor de la columna. Este es el segundo valor del renglón y este es el segundo valor de la columna. 0.1 por 0.7. Obtenemos que es 0.16. Y por último, este último valor lo obtenemos multiplicando el segundo renglón por la segunda columna. El primer valor del segundo renglón es 0.3 y el primer valor de la segunda columna es 0.1. Los multiplicamos y vamos a sumar el segundo valor del segundo renglón por el segundo valor de la segunda columna, 0.7. Juntamos estos valores y obtenemos el resultado 0.52. Recuerden lo que les había mencionado. En los renglones debemos de sumar 1. Vamos a sumar 0.84 más 0.16 y este valor es igual a 1. Al igual que 0.48 más 0.52 es igual a 1. Esto es todo lo que puede llegar a suceder en esa probabilidad. La multiplicación de matrices ustedes ya lo vieron en álgebra lineal. Entonces este es un mero repaso nada más para que lo recuerden. Ahora, para calcular P3, lo que voy a hacer es multiplicar la matriz P a la 1 y voy a multiplicarla por P a la 2, P cuadrada. Aquí tengo P1 y de este lado tengo P cuadrada. Multiplico estas dos matrices como lo hicimos con esta, renglón por columna, y obtenemos que el valor P3 es igual a el siguiente. Si sumamos los valores de los renglones, nos debe de dar igual a 1. Así es como nosotros vamos a comprobar que estamos haciendo bien la multiplicación de estas matrices. Ahora, ¿cómo puedo yo encontrar P cuarta, P a la 4? Puedo multiplicar dos veces P cuadrada, P cuadrado, P cuadrada, o puedo multiplicar P cúbica por P. Acuérdense que cuando multiplicamos, los exponentes se suman. En este caso estamos multiplicando P cuadrada por P cuadrada. Y el resultado de esta multiplicación de matrices es el siguiente. Ya que nosotros encontramos los pasos, así es como se llaman estas P's, este es el primer paso, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Ya que encontramos los pasos, podemos elaborar nuestro diagrama de transición. El diagrama de transición siempre lo vamos a realizar con P a la 1, con P, la P normalita, la primer P que nosotros realizamos del enunciado. Ahora, para realizar este diagrama vamos a identificar todos los estados posibles del problema. ¿Qué es lo que le puede suceder a la línea telefónica? ¿O cómo se encuentra la línea telefónica? Se encuentra ocupada y desocupada. Tenemos 1 para ocupado, tenemos 0 para desocupado. Esto vamos a elaborarlo con la primer matriz. ¿Cuál es la probabilidad de que la línea se encuentre desocupada y después pase a estar ocupada? 0.1.
¿Cuál es la probabilidad de que la línea se encuentre desocupada y pase a estar desocupada? 0.9. ¿Cuál es la probabilidad de que la línea se encuentre ocupada y pase a estar desocupada? 0.3. Y la probabilidad de que la línea de estar ocupada vuelva a estar ocupada, 0.7. Recuerden que esto lo vamos a sacar de la primer matriz que nosotros tenemos. De desocupada pasa a desocupada, de 0 pasa a 0 con un 0.9 de probabilidad. De desocupada, de 0 pasa a 1 a ocupada con 0.1 de probabilidad. De estar ocupada pasa a estar desocupada, 0.3 de probabilidad. Y de estar ocupada vuelve a estar ocupada con 0.7 de probabilidad. Así es como nosotros vamos a elaborar los problemas de las cadenas de Markov. Este es el primer problemita que ustedes van a realizar. Vean el video lentamente, elaboren ustedes mismos a la par las matrices, elaboren ustedes a la par el diagrama de transición. Esto les va a ayudar a la mejor comprensión de este método, porque este método se domina con la práctica. Entonces hay que practicar mucho, hay que hacerlo a la par que ustedes están viendo este video. Se los recomiendo bastante, para así identificar más fácil la información que se nos está dando en el enunciado.